Buenos días. Alegría. Bueno, hoy está con nosotros el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Él nos va a hablar de cuánto empleo se ha generado, cómo se ha incrementado el salario medio. Son buenas noticias del mes de noviembre. El humanismo mexicano no solamente representa fraternidad por el bien de todos, primero los pobres, sino que da resultados para toda la economía y para todas y todos los mexicanos. Entonces nos va a presentar esto Zoé y después al final la cápsula de Suave Patria. Vamos a ver. Presidenta, muy buenos días a todos y a todas. Comentarles, como saben, desde 1997 el IMSS reporta de forma mensual la información de los puestos de trabajo que se crearon en el mes anterior, y a partir del 2020 esta estadística pues ya es una cifra de interés nacional dentro de las que considera así el propio INEGI. Entonces vamos a ver cómo vamos, cómo nos fue en noviembre. Y bueno, la buena noticia, si nos pueden poner la primera lámina, es que al 30 de noviembre del 2024 los puestos de trabajo afiliados al IMSS son 22.643.638. Es nuevamente la cifra más alta que se tiene registrado en toda la historia. Y en la siguiente podemos ver que durante noviembre se registró una creación de empleo de 24.696 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un tema importante. Había cierta atención sobre lo que iba a ocurrir respecto a que por primera vez, como ustedes lo saben, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración que no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en octubre, y que eso siempre, por temas administrativos, puede generar alguna disminución. Afortunadamente, el número fue positivo y estamos seguros que va a seguir creciendo. Pero además, dentro de este mismo universo de empleo al mes de noviembre, tenemos que se han creado en 2024 619.252 empleos, es decir, tenemos una tasa de crecimiento del 2.8%. Y si lo tomamos en los últimos 12 meses, digamos de noviembre a noviembre, se han creado 232.370 puestos de trabajo, es decir, también hay un incremento, en este caso del 1%. Ahora, también hemos estado trayendo no solamente el número, sino también la calidad de estos empleos. Si nos pueden poner la siguiente, y esto tiene que ver mucho a políticas de la Cuarta Transformación. Una muy reconocida en todo el planeta, que es el incremento al salario mínimo, y cómo este incremento al salario mínimo incrementa el salario promedio, el salario base de cotización del IMSS, es decir, lo que ganan los trabajadores y las trabajadoras del IMSS. Tenemos un reporte de un salario promedio, un salario base de cotización en noviembre en 584.1 pesos diarios. Para ponerlo en contexto, en 2018, después de muchos años que no subía el salario mínimo en nuestro país, era de 352 pesos. Hoy es de 584.1 pesos. También hay que decir que en los últimos 12 meses este salario se ha incrementado en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Por eso la noticia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana del incremento del 12% al salario mínimo nos indica que el salario base de cotización va a seguir creciendo en los siguientes años. Ahora, también respecto a la calidad del empleo, si pasamos la siguiente, tenemos esta cifra. El 86.6% de los empleos son permanentes, el resto son trabajos eventuales, es decir, 19.613.000 empleos
son permanentes. ¿Por qué es esto importante? Porque antes, y sobre todo antes de que hubiera la reforma en materia de outsourcing, de subcontratación y demás, era mucho más común que el porcentaje de empleos eventuales fuera mayor que el porcentaje de empleos permanentes. Por eso nos da tanto gusto que a la fecha del empleo registrado en este 2024, 97.5 sea empleo permanente. Y un dato adicional, si pasamos a la siguiente, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, un total de 9.130.964 son mujeres, lo que representa un 40% del empleo total. Un dato por demás importante es que las mujeres representan el 95% del empleo que se ha creado en los últimos 12 meses. De lo que se ha creado de noviembre a noviembre, 95% han sido mujeres, es decir, hay un incremento de la participación de las mujeres y estamos seguros que en el tiempo de las mujeres este dato va a seguir creciendo. Finalmente, dos datos adicionales que queríamos traer el día de hoy es el de trabajadoras y trabajadores independientes. Como saben, en el marco de toda una estrategia para abrir las puertas de la seguridad social a trabajadoras y trabajadores que históricamente se habían quedado fuera de la seguridad social, como las trabajadoras y los trabajadores del hogar, pero también los trabajadores por cuenta propia. Hoy tenemos que con este nuevo esquema de aseguramiento, con lo que se accede a las 5 ramas de los seguros, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, la pensión y las guarderías, tenemos que al 30 de noviembre hay ya 271,000 personas afiliadas bajo esta modalidad. Esto es de lo más importante porque en los mecanismos de aseguramiento previo que se tenían para trabajadores por cuenta propia, solo se había llegado a registros de 25,000 en el máximo histórico, hoy son 271,000. Y por último, queremos, si nos permite, Presidenta, solamente hacer una promoción, que nos interesa mucho, en la siguiente. Escuchamos mucho que en este debate sobre los órganos autónomos y en particular el órgano garante de transparencia, una de las cosas que se iba a perder era la forma como un trabajador, una trabajadora podía saber el tema de su registro patronal y entonces que tenía que hacer una solicitud al INAI para que entonces le dijeran esto. Esto es falso, porque desde hace ya varios años lanzamos este reporte personalizado de cotización al IMSS. ¿Qué significa esto? Que una persona, un trabajador, una trabajadora se registra una sola vez con un correo electrónico y mes con mes le llega un correo donde conoce de manera automática qué patrones lo registraron en el instituto, cuántos días cotizó en el mes anterior y cuál es su salario registrado ante el IMSS. Esto sin necesidad de ir a una ventanilla, sin necesidad, por supuesto, de ir al INAI, lo hace el trabajador o la trabajadora. Y a la fecha tenemos ya 4.6 millones de personas que reciben de manera automática, mes con mes, su registro. No se necesitaba hacer una solicitud, como se llegó a decir, ante el INAI, ni mucho menos ya ante una ventanilla. Por eso lo queremos seguir promoviendo, trabajadoras, en el registro personalizado de cotización al IMSS. Con un solo correo electrónico pueden recibir esta información mes con mes, porque también, como nos lo ha dicho la Presidenta, no hay mejores supervisores, no hay mejores auditores que los propios ciudadanos. Es la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas Cifra récord de empleo afiliado al IMSS, 22.643.638, 22.6 millones. Cifra récord de empleos afiliados al IMSS. Adelante. Ver acá. Muchas gracias. Y sí, es justamente lo que comentábamos. Se ha hecho un esfuerzo enorme en toda la parte de cumplimiento, es decir, estar todo el tiempo con los empleadores, con los patrones, no nos gusta llamarles así, los empleadores, para que a través del buzón IMSS sea la vía de comunicación para que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. Pero justamente, y si nos pudieran poner la última lámina, por eso nos interesa tanto que el propio trabajador
en este registro personalizado de la cotización, con un correo electrónico, ahí puedes saber cuántos días del mes anterior lo tuvo su empleador cotizando. También el salario de esta cotización. ¿Por qué es esto importante? Porque si un empleador, por una estrategia fiscal, por una cuestión de rentabilidad, da de baja a los trabajadores algunos días del mes o lo registra con menos salario, lo que hacemos es que el propio trabajador lo pueda saber, porque en el momento en el que el trabajador está registrado estos 4 millones de trabajadores a los que mes con mes les llega un correo diciéndoles cómo los tienen sus trabajadores, sus empleadores, pueden en ese momento denunciar. Hay una línea abierta para que denuncien y nos digan, a mí me tienen registrado o en el último mes me registraron con un salario menor o me registraron menos días de los que trabajé, cosa que es muy grave, y entonces nos permite a nosotros inspeccionar. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento en el que el propio trabajador y la trabajadora se convierten en los fiscalizadores, por así decirlo, pues nos ayudamos mutuamente, nosotros a hacer nuestra tarea de inspección y ellos a saber qué está pasando con sus empleadores. Incluso hubo un estudio sobre esto hace poco tiempo por una universidad de Estados Unidos que estuvo trabajando con nuestra base de datos y salieron datos interesantes. Por ejemplo, muchas mujeres que antes era muy común que les dijeran, te voy a registrar ante el IMSS con esta cantidad, pero lo demás te lo voy a pagar por fuera, con el importante impacto que tiene eso en la cotización para la pensión. Porque si a alguien le están pagando por fuera o con otro concepto de bono de puntualidad o de cualquier otra cosa, eso no se integra al salario. Entonces esa persona puede pensar que está ganando 20,000 pesos, pero lo tienen registrado con 10,000 y su pensión se va a calcular en 10,000. Por eso esta relación y esta experiencia que tuvimos, eso no existía antes, por cierto, y había una oposición importante entre empleadores de que lo pusiéramos en línea y le diéramos este poder a los propios trabajadores. Hoy nos permite hacer mucho mejor la fiscalización. Y desde luego con los empleadores grandes, digamos, quienes tienen más de 1,000 empleados o empleadas, pues estamos constantemente verificando de que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. El IMSS no es una dádiva, el IMSS no es una graciosa prestación, no, es una obligación de ley y hay que cumplirla. Se aplican sanciones a los patrones que incumplen, e incluso también se quejan muchos derechohabientes que se saturan las páginas, no pueden entrar, se tardan para que ellos puedan pues hacer sus trámites. No, vaya, sí, se sanciona, sí, claro, se inspeccionan, se hace primero desde invitaciones y después directamente a créditos fiscales, si es el caso. La verdad que la recaudación del IMSS en los últimos años es lo que nos ha permitido tener hoy buenas finanzas, además del incremento del salario mínimo. Y respecto al tema de los sistemas, permanentemente estamos monitoreando las intermitencias para que las páginas estén, porque se hacen muchos millones de trámites todos los días, pago de pensiones, las nóminas, etcétera, para que no haya intermitencias. Hemos fortalecido mucho las capacidades propias tecnológicas del IMSS y ahora estamos trabajando también mucho con la Agencia de Transformación Digital para que cada vez sean muchos menos los trámites y también mucho más rápidas las soluciones que debemos de ofrecer. Gracias. ¿Por qué no comentas lo del fondo de pensiones? ¿Cómo funciona? Ah, bien, sí. Bueno, también el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es algo también muy relevante, porque como saben se hizo toda una reforma para que aquellos trabajadores que estuvieran igual o menor sus ingresos después de que ya estuvieron pensionados al salario base de cotización del IMSS, que en el momento que se hizo era de 17,600 pesos, como recordarán, se buscaron que con diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas el tema de las cuentas no reclamadas de Afore, se pudiera hacer el Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder equiparar a todos los trabajadores a ese salario base promedio. Es decir, que todos aquellos que a causa de las dos reformas que se hicieron,
la del gobierno de Ernesto Zedillo y la del gobierno de Calderón para el caso del ISSSTE, pudieran equipararse. Ya se había hecho un esfuerzo muy grande para que la pensión, el monto de la pensión subiera con la reforma del 2020, pero aún así estábamos teniendo lo que se llama tasas de sustitución, que es qué porcentaje de tu último salario estás recibiendo como pensión, de cerca del 60%. Ahí fue cuando se determinó que para estos trabajadores que estuvieran en estos niveles salariales se hiciera este complemento, este copete le llaman a algunos, pero digamos es un complemento que ya al día de hoy está funcionando muy bien. Hay cerca de 70,000 trabajadoras y trabajadores que ya están recibiendo el fondo, el complemento con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy este número parece que todavía es bajo, pero si lo vemos proyectado hacia adelante, en el 2035 aproximadamente van a ser 2 millones de trabajadoras y trabajadores que ya estarán pensionados en el nuevo esquema de cuentas individuales. Entonces, ahí es en donde ese complemento va a ser clave para que realmente estemos alcanzando el derecho a la pensión, el derecho a una vejez digna, tranquila y desde luego saludable. Y además hay una cuestión adicional. Adicionalmente al Fondo de Pensiones está la pensión universal para adultos mayores, que alcanza también a quienes están pensionados en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces es un complemento que estamos seguros que a los adultos mayores pues les dará esa tranquilidad y esa justicia en sus últimos años de vida, después pues de mucho trabajo y muchas aportaciones que le han hecho a la nación. El que estamos haciendo ahora, que es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Ese es el mejor apoyo que se puede dar. Está coordinando las tareas de todas las fuerzas federales y estatales, una coordinación, y va a dar resultados. Él se va a reunir con empresarios, de hecho ya está dando resultados en términos de detenciones para bajar los homicidios y otros índices de otros delitos que también se han incrementado. Pues tiene que consolidarse la estrategia y va a funcionar, y ese es el mejor apoyo que podemos dar al hipódromo. Y no, en este momento no hay una ley nueva. Lo que sí es Rosa Isela, que es una mujer muy honesta, de carácter, una extraordinaria servidora pública, de lo mejor que tiene nuestro país. Está hablando con quienes son dueños de los casinos para si hay alguna corrupción, alguna, que se informe de inmediato para que se evite estos esquemas que podrían todavía haber en algunos servidores que se quedaron de la época del pasado, previo a que llegara el presidente López Obrador. Entonces, pero ya hasta el momento no se, es cierto, data de hace mucho tiempo, pero no tenemos todavía una propuesta. Y evitar tragedias como el Casino Life, donde murieron muchas personas. En 2018 cambió el régimen, el modelo económico y la manera de gobernar. Una transformación de fondo en nuestro país que llegó con un movimiento social que venía luchando desde hace muchos años y que se fue consolidando en este movimiento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 el pueblo de México dijo basta del pasado, basta del régimen de corrupción y privilegios. Ese régimen de corrupción y privilegios que representó el neoliberalismo de 1982 con Miguel de la Madrid hasta el 2018 con el gobierno de Peña Nieto, fueron 36 años en donde se caracterizan por dos temas
o dos ejes. Uno, una visión que venía de los organismos financieros internacionales, que venía de la Escuela de Chicago, que venía sí, la visión neoliberal. Esa visión lo que plantea, que ya por cierto cada vez es menos, lo que plantea es que el mercado resuelve todos los problemas, que el Estado debe convertirse en un regulador y que no hay derechos, que todo es mercancía a poner en el mercado y que el propio mercado va a generar las condiciones para que todos vivan bien. Una visión ideológica que lo que generó fue disminución en el presupuesto educativo, de salud, y convertir la educación, la salud en mercancía, no en derecho. La visión universal y fraterna de los derechos humanos se quedó relegada frente a la idolatría del mercado. Esa misma ideología planteaba que si se apoyaba a los de arriba, eso está escrito, la teoría del, tú debes saber cómo se dice en inglés, del goteo, de que si se apoyaba a los de arriba, iba a gotear hacia abajo. De ahí viene pues muchas cosas que se hicieron. Y que el gobierno y el Estado no deben tener empresas porque son pésimos administradores, que solamente traen corrupción. Entonces, una ideología traída de fuera. Y eso provocó lo que platicábamos ayer, la venta de empresas mexicanas, nacionales, estatales. Y la otra, la corrupción. Por eso el presidente López Obrador decía, no es neoliberalismo, es neoporfirismo, porque es la entrega de los recursos naturales y empresas de la nación y la corrupción, el vínculo que se hizo entre un grupo que se adueñó de esas empresas y que al final acabó gobernando México. Y que en todo ese periodo pues los beneficios iban para allá. Uno de los mayores ejemplos pues es el FOBAPROA. Por eso decía ayer, viene el periodo de Salinas. Para los jóvenes que no vivieron aquella época, no sé ustedes cuántos años tienen, a mí sí me tocó, se decía, México está entrando a los países de primer mundo. Ahí nos hicimos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son los países industrializados, y ya México ya entró al primer mundo. Pues, ¿cuál sería el tema? Que termina el sexenio de Salinas y viene una crisis profunda y se echan la culpa entre ellos, entre Zedillo y Salinas. Que si fue el error de diciembre, que si fue producto del pasado, pero al final, ¿qué demuestra? Que todo eso que dijeron durante esos 6 años, pues acabó en una crisis profunda y se dedicaron a rescatar a esas empresas con cero transparencia. Muchas que no necesitaban rescates fueron rescatadas. Y hoy todavía seguimos pagando esa deuda de aquel rescate. Y muchos deudores de la banca que perdieron casas, que perdieron pequeños negocios, que perdieron automóviles porque la tasa de interés se fue al cielo y ya no podían pagar, nunca fueron rescatados, nunca fueron apoyados. Entonces, un modelo, una visión, y por otro lado, una tremenda corrupción. En aquellas épocas decían, antes robaban de las empresas estatales, ahora se robaron las empresas estatales. Así decían en aquellas épocas.
Entonces en 2018 el pueblo de México dijo basta, 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 porque además eso fue acompañado de fraudes electorales. Esta idea de que el neoliberalismo trajo la democracia, el 88 fraude electoral, el 94 el terrible asesinato de Colosio, gana ahí sí la presidencia Zedillo. El 2000, supuestamente la gran transición, Fox, que era, la gente lo vio como un cambio después de tantos años de priismo. Y en 2006, bueno, desde el desafuero, la traición a la democracia. Pero además siguieron gobernando igual. Y luego el fraude del 2006, con el que llega un presidente espurio, Calderón. Y luego después de eso la compradera del voto del 2012. O sea, ¿cuál democracia? Y en 2018, cuando llega el presidente López Obrador, cambia el modelo. Lo más increíble es que se hace de manera pacífica, pero es una transformación profunda en donde el gobierno deja de servir unos cuantos y le sirve al pueblo de México. Está al servicio del pueblo, con todos los logros del presidente López Obrador que se ven aquí. Y cuando nosotros hacemos campaña, lo que decimos es que siga la transformación. Y la gente dice, sí, que siga la transformación. Entonces, ¿cómo estamos gobernando? Con los mismos principios, con causas. Nosotros venimos de un movimiento social, a nosotros no nos impuso nadie. Nosotros le servimos al pueblo y estamos al servicio del pueblo. Y siempre lo vamos a representar con dignidad y con altura, porque el pueblo de México se merece todo. Entonces es un modelo distinto, que riega desde abajo, que tiene como máxima, por el bien de todos, primero los pobres, que tiene como máxima acabar con el régimen de corrupción y privilegios, que tiene como máxima no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que tiene como máxima con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así vamos a seguir gobernando. Y así quiere el pueblo de México que sigamos gobernando. Que por cierto eso tiene, bueno, enojadísimos a los adversarios. Vean Ciro cómo se puso con Epigmenio. Un enojo. Té de tila, estamos entrando a la Navidad. Tranquilidad, vean a, ¿cómo se llaman estos? A la Raki. No es. Que por cierto dijo que a la oposición le hacía falta un López Obrador. No. Entonces cambió el modelo, por eso da resultados. Y ha demostrado que este modelo, que está basado además en nuestra historia, que no trae recetas de ningún lado, por eso cuando nos dicen, ¿qué son ustedes? Todos los motes que nos ponen, somos humanistas. Eso es lo que somos. Nosotros damos la mano al que se queda atrás. Y eso es nuestro pueblo, eso es el pueblo de México. El pueblo de México no deja a nadie atrás. Bueno.